Un saludo muy especial para JUS 360 y para nuestra emblemática Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esta oportunidad vamos a hablar de la magia que se inspira dentro de ese derecho penal. Pero para poder comprender a ese derecho penal, me es sumamente importante conceptuar ciertos esquemas especiales en aquellos en los que se involucra este derecho penal parte general. Cuando nosotros hablamos del derecho penal, seguramente se nos viene a la mente esa puerta abierta hacia los peores crímenes que se han cometido dentro de la historia de la humanidad, y también se nos viene a la memoria el hecho de que el Estado se permite generar violencia y que la sociedad es pues precisamente la que contempla esa violencia. ¿Por qué? Porque violentas son las formas como se cometen y violentas son las formas como se solucionan. Robos, ultrajes, violaciones, cercenaciones, mutilaciones. De buenas a primeras encontramos homicidios, parricidios, fratricidios, etcétera, etcétera, y encontramos también la violencia legalizada por el Estado, y en ellas nos podemos permitir observar penas privativas de libertad, penas restrictivas de la libertad, penas limitativas de derechos, y entre ellas contemplamos cómo es que el Estado viene participando bajo un nivel de coacción y de coerción para poder solucionar las más grandes controversias que surgen con el Estado. Es así que el Código Penal establece en su artículo primero del título preliminar el hecho de que el código tiene como función especialísima la de prevenir los delitos y faltas como medio de control social, pero un medio de control social formal, porque recuerden bien que dentro del derecho penal existen los controles formales y los controles informales. Los controles informales son aquellos que se desarrollan desde la sociedad, la iglesia, los núcleos donde nosotros vivimos, que pueden ser el colegio, la universidad, etcétera, etcétera, y tenemos otro tipo de control que es el control formal, que viene a ser el derecho administrativo y el derecho penal. Allí también vamos a tener que contemplar que al derecho penal se llega en última ratio, es decir, en última instancia, cuando los otros medios de control social han fracasado y cuando no se puede hacer nada con los otros derechos. Es decir, no se puede hacer nada con el derecho civil, no se puede hacer nada con el derecho laboral, no se puede hacer nada con el derecho administrativo y por ende se llega hacia el derecho penal. Otra de las figuras que seguramente ustedes ya la han contemplado a lo largo de todo este desarrollo secuencial del derecho penal es aquella frase que se enmarca en el nullum crimen nullum poenam sine legem praeviam certa stricta scripta, y que se singulariza en la palabra es nulo el crimen y es nula la pena si es que no hay una ley que se establezca previamente. O es nulo el crimen o es nulo el delito si es que no hay una ley que haya sido aprobada con anterioridad a la comisión del hecho punible. Y allí entran dos frases muy especiales que vienen a ser el tempus delicti commissi, que quiere decir el tiempo en la que se comete un determinado delito, y el tempus regnum commissi, pero esa frase va hacia lo que es la parte adjetiva del derecho penal. Ahora bien, cuando nosotros entendemos ello, vamos a poder contemplar que lo que vamos a hacer dentro de este derecho penal es, uno, enervar ese principio de inocencia, y dos, enervar, además de ese principio de inocencia, enervar ese principio de que hay duda o hay elemento de convicción más allá de toda duda razonable, y la duda razonable también generará un núcleo duro dentro de las expectativas que se desarrollen por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa técnica de la parte imputada. Encontraremos un sinnúmero de acciones que se vienen desarrollando dentro de ese derecho penal y observaremos que existe un juez, y ese juez ya será el juez de investigación preparatoria, que en algunos casos le vamos a llamar JIF, y el juzgado
unipersonal penal que se denominará el JUF. Entonces existirán jueces JIF y existirán jueces JUF, salvo sea el caso de que se traten de faltas. Ahora bien, cuando nosotros entendemos todo ese núcleo duro del derecho penal, también más adelante vamos a poder entender que frente a la notitia criminis, es decir, al primer encuentro que se desarrolla entre el Ministerio Público con el delito, se empezará a investigar, y esa investigación particular que se desarrolle por parte del Ministerio Público entenderá que más allá de todos los pronósticos en los que se encuentra, también se admitirá el hecho del libre raciocinio del Ministerio Público o del representante del Ministerio Público, que en este caso se llamará fiscal, quien persigue el delito conforme a las reglas establecidas en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Ahora bien, se desarrollarán las diligencias preliminares, las diligencias de averiguación previa, las diligencias de averiguación prejudicial o prejurisdiccional, y con ellas se empezará un vaivén de acciones que permitirán al fiscal desarrollar los elementos de cargo y a la defensa técnica de la parte imputada desarrollar los elementos de descargo que vean por convenientes para poder verificar si el hecho denunciado reviste los caracteres de un ilícito penal. Y es en esa consecución de ideas, consecución de términos, que nosotros vamos yendo aprendiendo lo que es el derecho penal. Uno, para poder decir que existen principios que rigen a ese derecho penal, como el hecho, además de que existen delitos y faltas. ¿Y qué es un delito y qué es una falta? Son delitos y faltas, como conforme lo establece el artículo 11 del Código Penal, las acciones u omisiones dolosas o culposas sancionadas por la ley. Es decir, las acciones, aquel acto que se desarrolla, y las omisiones, aquel acto que nunca se desarrolló, dolosas o culposas, dolosas con conocimiento y con voluntad, y culposas bajo la frase exquisita que se desarrolla por parte del Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Y que son penadas por ley. Y como conforme lo describe la doctrina nacional, también entenderemos que esas acciones dolosas o culposas sancionadas por la ley entenderán un ritmo especial en el hecho de poder manifestar que es delito la acción típica, antijurídica y culpable, punible, es decir, sancionada por la ley frente a una conducta. Y allí recordaremos lo que es el derecho. Es un conjunto de normas, un conjunto de reglas, un conjunto de preceptos que se singularizan en el hecho de dar a conocer a la sociedad cómo es que debe de comportarse y cuáles deben ser las reglas de juego para poder comportarse. En esa situación tan especial y en esa situación tan característica, encontramos los fundamentos especiales y esenciales en los que el derecho penal va a tener que afrontar una serie de situaciones que, al margen de lo que he manifestado, que viene a ser la notitia criminis, que es el primer encuentro que tiene el fiscal, el representante del Ministerio Público o la autoridad instructora, que en muchos casos se denomina Policía Nacional del Perú, con el delito. Es decir, con aquella acción u omisión típica antijurídica culpable, acción típica antijurídica y culpable sancionada por la ley. Bajo ese concepto, nuestra estructura normativa nos expresa, como ya lo dije anteriormente, que los delitos y faltas son las acciones u omisiones dolosas o culposas sancionadas por la ley penal. Y es en ese entender, en ese concepto y en ese prospecto que nosotros vamos a identificar el catálogo de los delitos y faltas, encabezados principalmente con el Código Penal, con el Código Sustantivo y también con las leyes especiales sobre la materia. Espero este video les haya gustado. Un saludo muy especial a toda esta grandiosa tribuna que comparte en estos instantes con mi persona. Soy Jorge Paul Arcezans, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.